gozo estar aquí en la casa del Señor y ver a algunos hermanos que teníamos días que no le veíamos, como el caso de Marisa. Se ve muy bien, Marisa. Parece que todo fue para el bien de ella. Y también a María González, ¿verdad? Y está de regreso con nosotros, ¿verdad? Su salud ha estado mejorando y es un gozo tenerla aquí en casa. Y hay una persona que es muy especial para nosotros, pues a mí me gustaría que cada hermano aquí lo conociera y lo pudiera saludar, porque en los inicios de mi vida cristiana tuvo una gran influencia positiva en mi vida, a tal punto que el primer mensaje que yo prediqué, él me ayudó a bosquejarlo y a prepararlo. Aún recuerdo algunos textos que usamos, como fue de Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, y de 2 Timoteo capítulo 5. Pero lo que más influyó en mi vida de una manera positiva fue su testimonio como cristiano. Y estoy hablando de mi hermano y amigo José Antonio Peguero. Peguero, ponte de pie para que los hermanos te conozcan. Amén. Y es de mucho gozo porque después casi de 20 años, ¿verdad?, sin vernos, y encontrarte de nuevo con tu hermano y ver que no ha cambiado, que se mantiene firme en los caminos del Señor y testificando de Él y creciendo en la gracia del Señor, pues eso es realmente de gran regocijo. Y Peguero, José Antonio Peguero, como le decíamos en el trabajo, trabajamos juntos por muchos años, amigo también de Elvis y de mi sobrino Andrés, y luego otros más le conocieron allá en la República Dominicana. Pero repito, para mí ha sido una gran influencia positiva en mi vida, y resulta difícil para uno predicar enfrente de la persona que te ayudó a preparar tu primer mensaje. Entonces, al escucharte, él podrá evaluar, decir, pero el hermano a lo mejor no ha avanzado mucho, quizás está en el mismo lugar donde yo lo dejé. Así que es un gran desafío para mí realmente predicar enfrente de él, pero más grande es el desafío, hermano, tener como interlocutor a Dios, saber que Él está ahí presente y nos está escuchando y está verificando que si lo que estamos diciendo es conforme a su palabra. Hermano, quiero invitarle que vayamos al libro de Mateo. Vamos a continuar con nuestra serie acerca del Sermón del Monte. Y hoy vamos a tratar la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Mateo capítulo 5. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Oremos, hermano. Padre, humillados, venimos delante de tu santa y bendita presencia, reconociendo, oh Dios, nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia. Oh Señor, y
al leer este texto glorioso que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo, de su boca bendita. Qué tan difícil, Señor, es venir y comentar acerca de Él. Solo podríamos hacerlo, Señor, de una manera efectiva si es tu Espíritu Santo que nos dirige. Por eso, Señor, es necesario de que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, que nos hable en esta tarde. Mira, Señor, las necesidades que hay en medio de tu pueblo. Sobre todo, Señor, las necesidades espirituales. Oh Dios, que tú las suplas en este momento a través de la exposición de tu palabra y de la convicción que solamente el Espíritu Santo puede traer. En el nombre precioso y glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, estaba pensando mientras preparaba este sermón acerca de la condición actual de la iglesia del Señor. Y leyendo a Martin Lloyd-Jones y su comentario acerca del Sermón del Monte, me di cuenta que las mismas razones que él tuvo para exponer este sermón en su congregación deberían ser las mismas razones que nosotros deberíamos tener para hablar acerca del Sermón del Monte. Porque la condición actual de la iglesia del Señor no difiere en mucho acerca de la condición en que se encontraba la iglesia en Inglaterra cuando Martin Lloyd-Jones predicó acerca del Sermón del Monte. ¿Y cuál es la condición actual de la iglesia? ¿Cuál es la condición actual de los creyentes de hoy que profesamos seguir a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, hermano, la iglesia de hoy está en un estado sumamente crítico. Y algunos de ustedes podrían decir en esta tarde, ya ahí viene Manuel con un mensaje quizá desfasado, con un mensaje para confrontar a la iglesia. Todo estamos bien, todo está bien con la iglesia del Señor. Y yo no voy a decir que el hermano Luis Andrade el pasado domingo me robó el mensaje, pero dijo muchas cosas que yo quería decir en este mensaje. Y por eso vi que el mensaje del pasado domingo fue un mensaje, o del domingo anterior, fue un mensaje dirigido por el Espíritu Santo, porque él afrontaba la misma situación que Martin Lloyd-Jones afrontaba cuando predicó este sermón en Inglaterra. ¿Está bien la iglesia de hoy? ¿Estamos bien nosotros los creyentes? Probablemente nosotros pudiéramos darnos palmaditas, sí, estamos bien. Mira, aún esta iglesia pudiéramos decir, oh, qué bien luce la iglesia Templo Bíblico Providence. El pasado domingo, un récord en asistencia, no cabíamos realmente aquí, y algunos podrían tener un aire de complacencia por la condición o la situación de nuestra iglesia. Pero ¿es esa la realidad de esta iglesia? ¿Es esa la realidad de las iglesias que están ahí afuera? Oh, hermano, nosotros pudiéramos tener una opinión positiva acerca de nuestra iglesia, pero lo que importa es la opinión que el Señor tiene acerca de la iglesia. Al fin y al cabo, eso es lo que cuenta. Aquellas iglesias que el Señor confronta en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, muchas de ellas pudieron decir, estamos bien. Pero cuando el Señor la examina, cuando el Señor la escudriña, cuando el Señor se pasea en medio de ella, descubre realmente, le hace ver la condición de pobreza espiritual en la que estaban. Solamente 2 iglesias fueron halladas fieles
en ese examen que el Señor hace de su iglesia. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia fueron las dos únicas iglesias que el Señor no tuvo que señalarle ninguna falta. Ahora, hermanos, pensaba mientras preparaba el mensaje acerca, repito, de la condición de la iglesia de hoy y qué necesita la iglesia de hoy. ¿Qué necesitamos nosotros los creyentes como punto de partida para emprender el camino de la restauración espiritual? Pienso que antes de una reforma, la iglesia, que esta palabra es volver a la forma anterior, también la iglesia debería someterse a un proceso de restauración. Y este es un camino largo y doloroso. Por eso pienso que como punto de partida pudiéramos partir del sermón del monte, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el sermón del monte describe o define lo que es el perfil de un discípulo del Señor. Cuando buscamos las características de un discípulo del Señor, debemos buscarla primeramente en el sermón del monte. Eso describe o define lo que es uno que sigue al Señor Jesucristo. Uno que se dice ser cristiano debe estar modelado por las enseñanzas que el Señor trae en este magnífico sermón. Ahora, yo sé que históricamente muchos han desestimado el sermón del monte, y creo que ha sido un error. Aún maestros de nuestras asambleas, el hecho de llevar el sermón del monte y llevarlo solamente al milenio, creo que ha sido un error. Aunque propiamente los ciudadanos del reino nos vamos a regir en ese reino milenial por el sermón del monte, también el sermón del monte tiene una aplicación para los creyentes de hoy, para los creyentes de toda la historia. Hermanos, preguntamos, el Señor le enseñó, ¿a quién le enseñó el Señor estas enseñanzas? Primeramente a los discípulos. Y a veces cuando hablamos de los discípulos, lo limitamos al círculo íntimo de los 12 discípulos que luego se convirtieron en los 12 apóstoles. No, el Señor tenía más discípulos de eso. Bueno, vemos que en una ocasión mandó a 70 a predicar. Era mucha gente que seguía al Señor. No tenemos en detalle cuántos discípulos tenía el Señor, pero eran muchos. Bueno, las mujeres también que seguían al Señor, eran discípulas del Señor. Y el Señor le enseña este sermón a los discípulos. Si fuera solamente para el milenio, puesto que los judíos rechazaron el reino, pues entonces no tendría sentido que se lo enseñara a los discípulos. No, el sermón del monte es para todos los cristianos de toda la época. Y eso nos incluye a nosotros. Ahora miren cómo describe el doctor Martin Lloyd-Jones la condición de la iglesia de ese entonces. Dice él, no puedo evitar creer que la explicación final del estado de la iglesia de hoy se halla en un sentido defectuoso de pecado y en una doctrina defectuosa del pecado. Sigue diciendo el doctor John, junto con esto, desde luego, se halla el no entender la verdadera naturaleza del gozo cristiano. Estamos pues ante una deficiencia doble. No hay convencimiento verdadero y profundo de pecado como lo había en otro tiempo. La iglesia de hoy tiene una pobre convicción de pecado. Oiga bien, tenemos una pobre convicción de lo que es el pecado. Ahora sigue diciendo Martin Lloyd-Jones, dice, no hay convencimiento verdadero y profundo de pecado como lo había en otro tiempo. Y por otra parte, hay una idea superficial del gozo y felicidad que en nada se parece a lo que encontramos en el Nuevo Testamento.
Así pues, la doctrina defectuosa de pecado y la idea superficial de gozo juntas producen necesariamente un tipo superficial de persona y una clase muy inadecuada de vida cristiana. Hermano, la iglesia de hoy es una iglesia superficial. Una iglesia superficial. Una iglesia que aunque habla de gozo, este gozo también es un gozo superficial porque muchas veces es provocado por las emociones humanas. Y esto es lo que Martin Lloyd-Jones está enseñando. Pero tengo otro dato que traje de uno de los ancianos o de los pastores de Great Community Church. Se llama Tom Paxton, de allá donde es John MacArthur. Ellos tienen como 20 pastores. Y uno de esos pastores dijo lo siguiente: si hubiese una palabra que pudiera describir la cultura en la que vivimos, sería superficial. Vivimos en una sociedad juvenil, adolescente, inmadura y superficial. La gente vive de la evasión y el entretenimiento, gastando miles de millones cada año para experimentar las sensaciones más grandes de la vida y no tener que pensar en cuestiones más profundas como la responsabilidad moral y la muerte eterna. Para empeorar las cosas, se trata de la misma cultura superficial que ha influenciado la iglesia. Esa cultura mundana ha influenciado la iglesia, ha influenciado a los líderes de la iglesia. Esto lo estoy diciendo yo, no él. Tristemente, ahora continúo citando a hermano Tom Paxton. Dice: tristemente, cuando los creyentes recién nacidos están delante del púlpito cada semana, comparan instintivamente la calidad de la predicación del pastor a un monólogo de un comediante. En lugar de desear instantáneamente la leche pura de la palabra, intuitivamente anhelan tener comezón de oír algo que les haga reír, a pesar de que ya han sido salvados. Su viejo hombre todavía anhela por un mensaje superficial que le haga sentirse bien. Hermano, esto es duro lo que el hermano Tom Paxton está diciendo. Pero es la realidad de la iglesia de hoy. Los hermanos anhelan un mensaje superficial, un mensaje que le haga reír a carcajada, antes que un mensaje que pueda traer convicción de pecado a su vida. A propósito, él escribió este artículo acerca del peligro de ser chistoso en el púlpito. Una tendencia que hoy hay marcada en muchos predicadores es a venir a soltar chistes desde el púlpito para que la gente se ría. Y creo que eso realmente ha puesto a la iglesia a desear esto y no mensajes que puedan traer realmente convicción de pecado a la vida de los oyentes. Ahora, y es en ese contexto que quiero ahora entrar a la segunda bienaventuranza. Vimos el mensaje anterior que la primera bienaventuranza era: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. La segunda bienaventuranza ahora es: bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos hallarán consolación. Hermano, el mensaje del Señor Jesucristo es un mensaje que para el mundo allá afuera no tiene cabida. Es un mensaje que podrían calificar un mensaje sin sentido, una locura. Porque decirle a la gente allá afuera de que son bienaventurados los pobres en espíritu, decirle que son bienaventurados los que lloran, que son bienaventurados los mansos, que son bienaventurados los pacificadores, esto va contrario a la filosofía de este mundo. El mundo diría: bienaventurados los que tienen riquezas. El mundo diría: bienaventurados los que ríen.
En cambio, el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. Y una persona que llora podría ser bienaventurada. ¿De qué tipo de lloro el Señor está hablando en esta bienaventuranza? El Señor está hablando de un lloro espiritual, de un lloro por el pecado. Y la palabra lloro que Él utiliza aquí es la palabra más fuerte en el original para describir una tristeza profunda, un quebrantamiento del alma y del corazón. Es la misma palabra que se usa para describir el dolor que Jacob tenía cuando se le informó que su hijo José había sido despedazado por la fiera del campo. Nosotros vemos el lloro de Jacob y esa palabra que se utiliza ahí es la misma palabra que se utiliza aquí para describir lo que es este lloro espiritual. O como cuando David recibió la noticia de que su hijo Absalón había muerto. Qué tristeza tan profunda había en el corazón de David por la muerte de Absalón. Pues aquí esa es la palabra que se utiliza para describir ese tipo de lloro. Dice el Señor, bienaventurados los que lloran. Recuerden la palabra en el griego para bienaventurado es la palabra makarios, que significa feliz, dichoso, afortunado. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Felices los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Ahora, hermanos, sabemos que este mundo no describiría a una persona así como feliz el que esté llorando. Y es por eso, hermanos, que el mundo ofrece una felicidad, ofrece un gozo, ofrece una alegría, pero ese gozo y esa alegría del mundo lo hace con el propósito de qué, hermano, de reemplazar a Dios en el corazón de la gente. El mundo trata de proveer todo lo que Dios provee. Lo único que el mundo ofrece al final es dañino para nuestras almas. Ahora, hermanos, ¿recuerdan el mensaje de Timothy el sábado a los jóvenes acerca del mundo? ¿Y por qué no debemos amar al mundo? ¿Y por qué el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios? Hermano, el mundo ofrece todas estas cosas para tratar de que el hombre consiga una felicidad que al final, hermanos, lo va a conducir a una separación total y eterna de Dios. Ahora dice William Barclay, que también consulté al preparar este mensaje acerca de esta bienaventuranza, él la lee de la siguiente manera. Dice William Barclay, él la lee así: la bienaventuranza de la persona que tiene el corazón destrozado ante el sufrimiento del mundo y por su propio pecado, porque en su dolor encontrará el gozo del Señor. La bienaventuranza de la vida bajo el control de Dios. Hermano, esta bienaventuranza tiene que ver con llorar por nuestros propios pecados y por los pecados de los demás. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que en esta iglesia nosotros lloramos ante la exposición de un mensaje que nos confrontó con nuestros propios pecados? De un mensaje que nos hizo ver cuál es nuestra condición espiritual y nos movió al arrepentimiento. El Señor, al decir, hay bienaventurados los que lloran, está diciendo, bienaventurados aquellos que lloran por sus pecados y que lloran por los pecados de los demás. Para ilustrar esto, he tomado a David, un hombre que lloró por su pecado. ¿Cuál fue el pecado de David?
Como todos sabemos, pueden ver la historia allí en 2 Samuel capítulo 11 y también en el capítulo 12. David, en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, él decidió quedarse en casa. Hermanos, como probablemente algunos de nosotros muchas veces decidimos quedarnos en nuestras casas mientras la iglesia está reunida. Esa fue la decisión de David. El ejército, el arca de Israel estaba allí en el campo de batalla. El rey debía ir al frente del ejército. Así es, hermano, los líderes siempre deben ir al frente. Eso debe caracterizar a un líder, de que siempre va al frente mostrándole el camino y exponiéndose a los peligros que el pueblo pueda exponerse. Me gusta mucho la historia y recuerdo de Alejandro Magno que él siempre iba al frente. Él se ponía a los peligros de la batalla y por eso su ejército tanto lo respetaba. Tenían hombres que eran capaces de dar la vida por él, pero él siempre iba al frente. David esta vez no iba al frente. Se quedó en casa. Pero una tarde David despierta y estaba durmiendo y mira por una ventana o del tejado de su palacio y ve una mujer allí bañándose y codicia a esta mujer en su corazón, la manda a buscar a Betsabé y tiene sexo con ella y comete el pecado del adulterio. Todos conocemos la historia, solo por si hay un amigo que está entre nosotros, no conoce esta historia. Luego David, cuando la mujer le manda a decir que está embarazada, manda a buscar a Uría Eteo, que era el esposo, para que viniera y a su vez él bajara a su casa y durmiera con su esposa y así ese embarazo ser adjudicado a su esposo. Pero el hombre no cayó en esta, fue dirigido por Dios, no descendió a su casa, durmió ahí con los siervos del rey. Luego sabemos que David lo emborracha, a veces así, este hombre baja a su casa, pero este hombre no bajó a su casa. David mandó una carta al general Joás, ponlo al frente de la batalla, donde se arrecia más la batalla, y cuando esté ahí, aléjense de él para que lo maten. Efectivamente, el plan de David aparentemente funcionó. Así David trató de encubrir su pecado. Pero Dios, que lo ve todo, que lo examina todo, mandó al profeta Natán. No era un mensaje del profeta, era un mensaje de Dios para David. Y todos sabemos, le cuenta una historia de aquel hombre que tenía muchas ovejitas y vino un caminante y en lugar de tomar una de esas ovejitas y matarla para darle a comer, tomó la ovejita de un hombre que tenía una sola. Y cuando David oye esta historia, se horroriza. Y dice, tal hombre debe ser digno de muerte. Debe pagar 4 veces aquella ovejita. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. El pecado que David había encubierto salió a la luz pública. Hermano, y ahí comenzó el lloro de David por su pecado. ¿Saben? Y Dios nunca falta su palabra. Eso le fue cobrado 4 veces a David. Aquel niño que David gimió delante de la presencia de Dios murió. Todos sabemos que luego Amón viola a su hermano, media hermana Tamar. Absalón cobra venganza de esto y mata a Amón. Luego Absalón es muerto por Joás cuando quedó enganchado allí por el cabello en aquella encima. Pero luego, ¿qué pasó? Adonía también muere. David pagó 4 veces más aquel pecado cometido. Yo no sé si nunca he estudiado esto, no sé si hay algún tipo de teología envuelta, pero nosotros vemos cuando Zaqueo está allí, que el Señor está en su casa, Zaqueo le dice que iba a devolver 4 veces más o duplicado lo que se había robado. Pero hermanos, ahí a partir de este momento comienza en David su lloro espiritual, el lloro por su
pecado. Y escribe varios salmos, entre ellos llamados salmos penitenciales, como es el Salmo 51. Por un momento, vamos al Salmo 51, para que veamos a David aquí llorando por su pecado y de esta bienaventuranza que el Señor Jesucristo está hablando, por aquellos que lloran por su pecado. Salmo 51, mira lo que dice David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice el verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Hermanos, no sabemos, algunos dicen que David se metió en una cueva y desde ahí en esa cueva este hombre deshecho, destruido por su pecado, quebrantado por su pecado, es cuando escribe este Salmo 51. Este hombre está deshecho, ha sido abrumado, ha sido destruido por su pecado y entra delante de la presencia de Dios llorando. Pero oigan lo que dice el Salmo también 38, un poquito más para atrás. Este también es un salmo penitencial. Dice: Jehová, no me reprenda en tu furor, ni me castigue en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Hermano, he aquí un hombre que está sumamente triste, está destrozado, está quebrantado por su pecado. Ese hombre que llega a ese estado, esa mujer que llega a ese estado de llorar de esta manera por causa de su pecado, el Señor dice que es bienaventurado los que lloran. Ahora, David también expresa el perdón de Dios cuando él encontró el perdón de Dios en el Salmo 32. Estamos ahí cerquitita. Es aquí un hombre llorando por su pecado, pero él experimenta la dicha, la bienaventuranza del perdón de su pecado. Dice el Salmo 32: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado a quien Jehová, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora miren lo que dice a continuación. Ya él se siente dichoso, feliz, porque su pecado ha sido perdonado. Pero miren lo que dice el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermano, mire, David fue perdonado, él se siente dichoso, está feliz porque su pecado había sido perdonado. Él le había dicho en el Salmo 51 a Dios que le devuelva el gozo de la salvación, pero fue necesario que David confesara su pecado. Hermanos, creo que una de las razones por la cual también la iglesia de hoy carece de poder es porque a lo mejor hay pecados que no han sido confesados por parte nuestra. Mientras este hombre cayó, vemos la condición calamitosa en que se encontraba.
Dice en Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mientras David cayó, este era su estado. No había reposo en su carne, no había reposo en su cuerpo, no había reposo en su mente y en su corazón. Pero cuando él confesó su pecado y se apartó, entonces él encontró misericordia. Amados, siempre debemos examinarnos. Cada día nosotros debemos examinarnos y ver si hay pecado. Si hay pecados ocultos en nuestras vidas, debemos confesarlo y apartarnos, porque el que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no podrá ir muy lejos. Tarde o temprano, Dios te va a alcanzar y te va a hacer pagar por tu pecado, así como David también tuvo que pagar por su pecado. David estaba sumamente dolido, estaba quebrantado por el pecado que había cometido, pero él lo confesó y se apartó. Y a una persona así es que el Señor dice que es bienaventurada, aquel que llora por su pecado, que reconoce su pecado, que no oculta su pecado, que va a la presencia de Dios, así como David lo hizo, lo confiesa y se aparta, pero que Dios puede ver un quebrantamiento en esa persona. No es que voy a confesar el pecado y me sigo riendo como si nada. Tiene que haber una tristeza profunda por nuestro pecado en nuestros corazones. Pero también no solamente tiene que ver con nuestros pecados, sino también tiene que ver con los pecados de los demás. Fíjense, los grandes hombres que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fueron hombres que tú dirías, bueno, pero Daniel era un hombre irreprensible. ¿Qué pecado usted podría tener Daniel? Sin embargo, cuando lo vemos a él confesando los pecados de él y de su pueblo. Pero yo quiero traer aquí a un hombre que lo vemos sumamente entristecido por el pecado de los demás. Nehemías. Vamos al libro de Nehemías, al capítulo 1. Vinieron unos familiares de Nehemías y le trajeron un informe de la ciudad de Jerusalén, del estado de la ciudad y de la gente que habitaban allí. Ya había ocurrido una expedición de regreso y iba a haber 2 expediciones más, pero cuando Nehemías recibe el informe de la condición del estado de la gente que vivía en Jerusalén y de la ciudad y de los muros de la ciudad, dice el capítulo 1, en el versículo 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, oigan lo que hizo este hombre. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. He aquí un hombre que ha sido quebrantado por el estado de la gente que quedó allí en Jerusalén, por la condición de la ciudad de Jerusalén. Pero Nehemías sabía que todo esto había venido por el pecado de ellos contra
Dios. Dios lo había juzgado, lo mandó a la cautividad, pero aún esos que quedaron allá estaban en gran afrenta. Nehemías, por más de 4 meses, está triste y llora. Entra delante de la presencia de Dios, confiesa los pecados del pueblo y su propio pecado. Y del mes Quisleo, que según el calendario judío equivale al mes de noviembre y diciembre en nuestro calendario, hasta el mes Nisan, que es el mes que va desde marzo hasta abril. En ese tiempo, por más de 4 meses, Nehemías está triste. No voy a decir que todo el tiempo estaba llorando, pero su corazón estaba quebrantado por la condición de sus hermanos. Y un día él entra a la presencia del rey, y eso podemos verlo en el capítulo 2, dice: aconteció que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Qué hombre era Nehemías? Él no solamente se entristecía por su condición espiritual, él le dolía la condición de sus hermanos que habían quedado allí en Jerusalén. Hermano, alguien que es bienaventurado no solamente llora por sus propios pecados, sino también llora por los pecados de los demás. ¿Cuántas veces hemos sido entristecidos cuando nos enteramos de que algún hermano ha caído en pecado? Su siervo muchas veces ha llorado muchos días, bien triste. Mi esposa lo ha visto. Y a veces sin poder decir nada. Pero yo recuerdo un muchacho que prometía tanto, que la primera vez que lo vi predicar me cautivó. Y ese muchacho fue creciendo, se fue desarrollando. Llegó hasta la radio, luego estaba en un ministerio internacional que se escuchaba en todas las emisoras del mundo. Y un día ese muchacho cayó. Cuando me llamaron para darme la noticia, yo duré varios días bien triste, muy triste, por la caída de ese siervo. Y a veces hay gente que dice: ¿por qué tú te entristeces? No sea pusilánime. Hermanos, debemos llorar por nuestros hermanos. No hay nada de malo en llorar, hermanos. Jeremías fue llamado el profeta llorón. Jeremías lloraba delante de la presencia de Dios por su nación. El mismo Señor Jesucristo lo vemos 2 veces llorando. Cuando lloró allí frente a la tumba de Lázaro, cuando fue a visitar a Marta y a María. Luego lo vemos llorando por la ciudad de Jerusalén. Algo que dice Martin Lloyd-Jones es que nunca vemos en las Escrituras al Señor Jesucristo riendo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús lloraba por las multitudes. Él tenía compasión de la gente. Tenía un corazón quebrantado por la gente, verlo en su condición pecaminosa y saber que iban a ir a un infierno de fuego. Oh, hermano, ¿cuánto nos falta a nosotros esa compasión? Jesús no andaba riéndose del lugar. Bueno, dice Martin Lloyd-Jones que parece que el aspecto del Señor Jesucristo, ya a la edad de 30 años, se veía casi como una persona de 40 años o por encima de eso, porque en una ocasión los judíos le dijeron a él: oye, no tiene aún 50 años y dice que ya ha visto a Abraham, que conociste los días de Abraham. Esto no habla, hermano, hasta físicamente, a lo mejor el Señor estaba físicamente muy demejorado. Se veía quizá una persona de una edad más avanzada. Me molesta hoy los cuadros que se pintan
acerca del Señor Jesucristo, que lo presentan a veces hasta afeminado. Y algunos dicen, esa es la imagen del Señor. Tuve una conversación con un joven que me dijo, no, porque el Señor era así. Digo, ¿y dónde tú sacaste eso? ¿De dónde tú has sacado que el Señor era así? No podemos llevarnos de los cuadros que los pintores pintan. Nosotros no sabemos si el Señor era blanco, si el Señor era negro. ¿Quién lo sabe? La Biblia no nos habla, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento acerca de su color. Ok, vemos algunas cosas, pero ya después el Señor ya glorificado. Pero antes de eso no. Pero hermano, lo que quiero decir es, si alguien quiere buscar la imagen de Cristo y impregnarla en su vida, no busque la imagen física de Él. Busca su imagen espiritual. Busca su imagen moral. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Que cada día nosotros nos parezcamos más a Cristo, pero no en su imagen física, porque no sabemos cuál era su imagen física, sino en la belleza de Cristo, en su belleza espiritual. Y vemos, mis hermanos, que entonces algo que debe caracterizar a una persona que ha sido bienaventurada es que llora por los pecados también de los demás. Ahora voy a pasar ya a mi tercer punto, ya casi debo terminar. ¿Cuál es entonces? Usted dirá, entonces, ¿cómo puedo yo ser quebrantado espiritualmente? ¿Cuál es la fuente de ese quebrantamiento espiritual? ¿Cómo puedo yo ser quebrantado espiritualmente? El apóstol Pablo envió una carta, envió 2 cartas. Algunos dicen que hubo una tercera carta también, porque él hace mención, pero esa es inédita, a la iglesia de los Corintios. Pero en 2 de Corintios, el apóstol Pablo hace mención a una carta que él le había enviado y él había tenido respuesta de los corintios, del quebrantamiento que habían tenido los corintios. Allí había mucho pecado en esa iglesia. Y el apóstol Pablo en su primera carta enfrenta esos pecados y lo manda a arrepentirse. Lo manda a arrepentirse de la fornicación que había entre medio en ellos. Lo manda a arrepentirse de la idolatría que había en esta iglesia. Lo manda a arrepentirse de la división que había entre los corintios. Y él recibe, ¿verdad?, una nota muy buena o excelente de cómo los corintios habían respondido a su carta. Y dice en 2 de Corintios capítulo 7, en el verso 8, hasta el día vamos a leer solamente. Dice, porque aunque os contristé con la carta, es decir, con la carta que le envió, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermano, Pablo le escribe esta carta y lo enfrenta a los corintios. ¿Saben cuál es la fuente? La fuente de nuestro quebrantamiento espiritual, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que ha de confrontarnos y que nos va a confrontar y que nos va a quebrantar espiritualmente. Y Pablo dice que la escribió esta carta era dura y dice, no lo lamento. Hermano, cuando tú predicas un mensaje, no importa lo que la gente opine de abajo, no lo lamentes si tú sabes que ese mensaje tú lo predicaste delante de la presencia de Dios. Si ese mensaje fue Dios que te lo dio, no importa la reacción de la gente. Pablo le escribió esa carta y fue muy dura y no lo lamento. Y después se goza. No se goza porque ellos fueron contritados, sino por el arrepentimiento que trajo esa carta. Hermano, la fuente del quebrantamiento espiritual es la palabra de Dios. No son los mensajes positivistas, los mensajes devocionales, estos mensajes que predican muchos predicadores famosos. No, usted ve a la gente riéndose y le hacen así y tú estás bien y le soban su pecadito.
Son esos mensajes que nos confrontan, que nos ponen a llorar. El pueblo le pidió a Esdras en el capítulo 8 de Nehemías, le dijo: Esdras, trae el libro. Y Esdras, que estaba preparado para exponer la palabra de Dios, se había preparado para ese momento, le explicó el libro. Comenzó a predicarle desde la mañana hasta la tarde. Y allí estaban los levitas, y allí estaba el gobernador, y le explicaba a la gente. Una multitud considerada de más de 40,000 personas estaba Esdras predicando. Y ¿saben qué? Que mientras Esdras predicaba, la gente lloraba. La gente lloraba. Habían sido quebrantados por la palabra de Dios. Oh hermano, cuánto me gustaría ver esto en la iglesia de hoy. Cuánto me gustaría ver los hermanos llorando, siendo quebrantados por su pecado. No, riéndose a carcajada. Fue preciso que Esdras y el gobernador y los levitas le dijeron a la gente: ya paren de llorar, ya no lloren más. Hoy es día santo a Jehová. Callad, porque día santo, no os entristezcáis. Miren, era tanto el lloro que había allí que ellos tuvieron que decirle a la gente: ya paren. Hoy es un día de alegría. Pero fueron quebrantados ante la exposición de la palabra de Dios. Hermanos, si algo la iglesia de hoy necesita, es una predicación clara, precisa, bajo el poder del Espíritu Santo. Una predicación positiva. No traerle cuentecitos, anécdotas de ahí afuera. No nomás los cuentecitos de la suegra para que la gente se rían. Pobre suegra, todo el que pasa por aquí le suelta un misil. Hermano, no quiero decir con esto de que no habrá momentos en que alguien diga algo, ¿verdad?, que nos podamos reír. No es a eso. Ustedes saben a qué que me estoy refiriendo. Tenemos que orar para que esta iglesia tenga un púlpito, cuando se predique aquí la palabra de Dios, traiga convicción de pecado, traiga convencimiento de pecado, traiga quebrantamiento en el corazón de nosotros. Finalmente, ya el tiempo se fue. Ahora el Señor dice que a esos que lloran por sus pecados, Él los va a consolar. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice Jeremías, y hablando aquí de la nación de Israel, ustedes saben, la nación de Israel ha sido vapuleado durante toda su historia. Han sufrido tanto, lo han trillado. Es el pueblo más sufrido en la faz de la tierra, pero por su pecado. Pero Dios le dice en Jeremías capítulo 31, verso 13: entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y lo alegraré de su dolor. Recuerdo esa porción cuando la cantábamos. Yo no sabía mucho cantar, pero yo sí, en el baño, en la habitación la cantaba. Pero muy preciosa, porque recordaba lo que Dios aún estaba haciendo en mi propia vida. Hermano, muchas veces el camino de la vida cristiana va a ser regado con lágrimas. Vamos a llorar por nuestros propios pecados. Vamos a llorar aún por el evangelio. La vida cristiana, hermano, no es color de rosa. No es una vida de entretenimiento que vengo aquí a la iglesia y a reírme. Cuando te enrolas seriamente con el Señor, cuando comienza a llevar la cruz de Cristo, vas a llorar en lugar de reír. ¿Cuántas veces hemos llorado en el ministerio? Solo que nuestras lágrimas no se ven. Porque una cosa tenía Jeremías. Me gustó lo que dijo un comentarista acerca de Jeremías.
Jeremías iba y se derramaba delante de la presencia de Dios. Allí lloraba, ahí le decía a Dios, ya no más, no voy a predicar más. Y lloraba delante de la presencia de Dios. Pero cuando estaba frente al pueblo y cuando estaba frente al rey, era un león. No podían pararlo. Eran misiles que soltaba por esa boca. Oh hermanos, que Dios traiga quebrantamiento de corazón, porque un día vamos a recibir la consolación del Señor, como Él dice en Apocalipsis 21:4, y con esta cita termino. Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Un día Dios va a enjugar todas nuestras lágrimas. Hermano, qué dicha sería. Qué dicha será esa cuando estemos allí en la presencia de nuestro Señor. Aunque en este mundo suframos y lloremos por causa de Él y por causa de nuestro pecado, un día el Señor nos va a consolar. Y estaremos para siempre con el Señor. Estaremos ahí, hermano, con nuestro pastor, recibiendo ese cuidado de ovejita, el Señor pastoreándonos a nosotros. Qué hermoso será eso cuando estemos en la presencia del Señor y Él nos abrace. Y qué alegría será eso, hermano, aunque en el camino de esta vida tengamos que regarlo con lágrimas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Que el Señor nos bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Oh Dios, cómo nos gustaría escuchar, Señor, predicaciones que traigan quebrantamiento a nuestro espíritu, a nuestras almas. Cómo nos gustaría, oh Dios, que esta iglesia se vuelva de nuevo, Señor, a las Escrituras. Cómo nos gustaría que los predicadores que usan este púlpito traigan predicaciones verdaderamente bíblicas, ungidos con el poder de tu Santo Espíritu. Padre, oh Dios, provoca en nosotros un arrepentimiento tal como ese que provocaste allí en Jerusalén mientras Esdras exponía tu palabra. Padre, provoca en nosotros un arrepentimiento tal como ese también que ocurrió allí en Jerusalén en el día de Pentecostés, cuando Pedro exponía tu palabra. Padre, oh Dios, háblanos, Señor. Haznos ver, Señor, nuestra verdadera condición espiritual. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Amén.